Super Crack Estrella presenta la conexión entre las películas Cangrejo Negro, Colonia 5 y La Carretera. Esta es una teoría de cómo tres películas diferentes que nos hablan de una glaciación están conectadas. Las historias están unidas y orden cronológico de estas tres películas es el siguiente. Cangrejo Negro sitúa la historia en el 2030, Colonia 5 sitúa la historia en el 2045, y La Carretera no lo dice la película, pero por el argumento de las otras dos sitúa la historia en el 2050. En este punto te tengo que decir que habrá expolie de las películas. La primera historia empieza en el 2030 con la película Cangrejo Negro. La historia habla de una glaciación por el calentamiento global, y una guerra de Suecia con un enemigo que no se dice en la película. Pero sabemos que Suecia pertenece a la OTAN, así que si la guerra es dentro de Europa, tiene que ser el enemigo claramente Rusia. Además, en la película Cangrejo Negro los soldados de Suecia tienen que atravesar un mar helado con patines y sabemos que Suecia tiene una frontera marítima con Rusia. Suecia no tiene frontera terrestre con Rusia. En medio de ambos está Finlandia. Pero sí tiene una frontera marítima con el enclave de Kaliningrado y comparte el mar Báltico, de importancia estratégica para Moscú. Por lo que blanco y en botella el enemigo es Rusia. En la película vemos un mundo devastado por la glaciación que se produce por el cambio climático y una guerra donde seguramente no lo sabemos se usaron bombas nucleares tácticas. Las élites viven en colonias refugios para los ricos, las familias de los ricos, de los funcionarios y los militares, mientras las clases más humildes viven fuera de las colonias soportando la glaciación y la guerra. Esto de las colonias nos llevará más adelante a la segunda película Colonia 5, que sitúa la historia en el año 2045. Ya verás cómo está conectado. Volvemos a la película Cangrejo Negro. La guerra la está perdiendo Suecia, según nos dice la historia de Cangrejo Negro, así que las élites que viven en las colonias trazan un plan siniestro. Crear un virus que se cargue a toda la humanidad, que estén fuera de las colonias. Claro está, para terminar con su enemigo también. Pero tranquilo, el plan no les saldrá bien. Aunque para el mundo chamusquino que queda no sirve para gran cosa. Esto es en resumen la película que siento contar, pero ya te avisé y era necesario. La segunda parte de esta historia continúa con la otra película, Colonia 5, y nos lleva a los Estados Unidos al año 2045. Recuerda que Suecia y Estados Unidos son miembros de la OTAN, por lo que hay una conexión de estas colonias europeas con las estadounidenses. La glaciación continúa, y todo es caos fuera de las colonias, no hay electricidad, nada funciona, no hay animales, ni vegetación, así que los humanos que están fuera de las colonias se vuelven caníbales, una especie de mutante salvaje mitad animal, mitad humano, y estos humanos caníbales buscan las colonias, para comerse a los humanos que viven en las colonias. Hay que decir que la vida en estas colonias de los Estados Unidos es muy precaria, están también en una situación límite donde ya empieza a escasear de todo, y donde hay una especie de dictadura para controlar los pocos recursos que les quedan. En la película no se cuenta nada de ninguna guerra, y menos mal, porque 15 años de guerra ya sería terrible. La tercera parte de esta historia continúa con la película La Carretera, que nos llevaría al año 2050, más o menos la edad del protagonista, el padre que aparece con su hijo. El deshielo de la glaciación empieza a desaparecer, pero todo en la tierra está muerto, no hay animales, y la tierra no es fértil porque está helada. Los humanos casi están extinguidos y recurren al canibalismo para sobrevivir porque no hay comida, nada funciona tecnológicamente hablando. Parece que algunos volcanes entraron en erupción y por eso aparece tanta ceniza. El clima es húmedo y frío. Lo cierto es que hay un único científico ruso que parece anunció esta glaciación muy pronto, por lo que parece las élites conocen muy bien del futuro y usan el cine para contar estas cosas. El primado negativo es una técnica de manipulación cultural que consiste en exponer a la sociedad ciertos temas reales o sensibles, pero enmarcados dentro de la ficción, la exageración o el humor, de modo que cuando esos hechos aparecen en la realidad, ya resultan relativizados, ridiculizados o difíciles de tomar en serio. Un ejemplo puede verse en la película de Guillermo Francella Homo Sargento. Allí se muestran rasgos estereotipados del argentino promedio, el machismo, la picardía, la doble moral en clave humorística. Al presentarse como comedia, estos comportamientos quedan naturalizados o trivializados. El espectador se ríe, se distancia críticamente menos, y cuando los observa en la vida real ya los percibe como algo normal o incluso anecdótico. Esa es precisamente la lógica del primado negativo: desactivar la capacidad de alarma frente a hechos que, fuera de la pantalla, son problemáticos o nocivos. Primado negativo.
Teoría cultural y psicológica de interpretación simbólica que sostiene que ciertos eventos futuros o verdades ocultas son presentados anticipadamente en medios de comunicación, cine, literatura o cultura popular, bajo formas de ficción, sátira o exageración, generando una predisposición inconsciente en el público. Esta exposición previa tendría como objetivo reducir la capacidad de reacción del público cuando dichos eventos ocurren en la realidad. Se distingue entre su uso en psicología cognitiva, donde se relaciona con el sesgo de negatividad, y su interpretación conspirativa, vinculada a la llamada programación predictiva. Aunque no posee una fuente académica formal, el concepto ha sido popularizado en espacios alternativos de análisis cultural, foros digitales y canales de interpretación conspirativa. El término se vincula con la idea de primado como prelación o anticipación, y negativo como estrategia de ocultamiento o desensibilización. El concepto surge de la noción de priming en psicología, que describe cómo la exposición previa a un estímulo influye en la respuesta posterior. En espacios alternativos, el primado negativo se interpreta como la anticipación de eventos negativos con el fin de normalizar su impacto. Los estímulos negativos tienen mayor peso en la memoria y la atención. Experimentos cognitivos han demostrado que las personas recuerdan y reaccionan más intensamente a estímulos negativos que a positivos. Ejemplos culturales: Los Simpson. Episodios que anticipan eventos políticos o tecnológicos. Matrix, 1999. Representación de una realidad simulada que algunos interpretan como revelación simbólica. Contagio, 2011. Película que muestra una pandemia global antes del COVID-19. V de Vendetta. Narrativa de control estatal y resistencia ciudadana. Películas de desastres naturales que preceden a eventos reales. Narrativas de control social en series futuristas. Uso en propaganda política para normalizar escenarios adversos. Interpretaciones simbólicas. El primado negativo se vincula con la manipulación del inconsciente colectivo, el uso de arquetipos junguianos y la programación predictiva. Algunos analistas lo consideran una forma de consentimiento tácito, donde el público acepta pasivamente lo que se le ha mostrado como ficción. Críticas y controversias. Se le acusa de falta de rigor científico y de fomentar el pensamiento conspirativo. Otros lo defienden como herramienta legítima de análisis simbólico y resistencia cultural. Confusión entre fenómeno psicológico real y teoría cultural especulativa. Riesgo de manipulación ideológica. Debate académico sobre si debe considerarse un sesgo cognitivo o una construcción cultural. La mejor manera de ocultarte la verdad es ponerla justo frente a tus ojos. Esto se logra de diferentes formas a través del entretenimiento en películas, series, en la música o en las canciones, caricaturas y algunas obras de entretenimiento, explica un usuario en TikTok. De esta forma se puede lograr que el humano sea más controlable y más manipulable para poderlo llevar a una zona ideológica que le convenga a un determinado grupo de poder. Así es como un usuario define primado negativo en TikTok. ¿El primado solo es en español? El término primado negativo parece ser que solo es común en español. Por tanto, su uso para referirse a la teoría conspiranoica sobre la manipulación a través de la ficción es específico del español. Sí, señor. Aunque cueste creerlo, nuestros datos individuales pueden parecer insignificantes, pero su valor se multiplica cuando se combinan. Los algoritmos de inteligencia artificial se nutren de esta información para predecir el futuro. Y en este sentido, podemos afirmar que la élite está en la cúspide de esta ola de datos predictivos. Puede que también puedan ver este futuro con máquinas del tiempo, o un cronovisor. El primado negativo es básicamente la teoría favorita de quien cree que Hollywood es la ventanilla de atención al Illuminati y que los guionistas de Netflix están redactando profecías. Vamos a revisar esto con datos, no con memes. El concepto es pseudociencia con moño dorado. El primado negativo es la idea de que una élite global oculta avisa sus planes malignos mediante películas, series, cómics o música, para luego ejecutarlos, supuestamente para librarse de culpa kármica o lavar su conciencia. El problema es que no hay una sola evidencia histórica, jurídica o antropológica que respalde que las élites hagan esto como estrategia sistemática. El término ni siquiera viene de fuentes académicas, lo popularizó Michael Charion, un escritor New Age sin formación científica, citado casi exclusivamente en foros conspiranoicos, no en revistas revisadas por pares. Si buscas en bases serias como Histor, Scopus o Web of Science, Negative Priming te lleva a neurociencia cognitiva, psicología experimental, efecto Stroop, etc., no a control mental por Disney. Avisar sus planes es absurdo en términos estratégicos.
Si las supuestas élites realmente planearan pandemias, guerras o colapsos financieros, exhibirlo en series sería la forma más estúpida posible de operar. La historia muestra lo contrario. El Proyecto Manhattan, 1942-1945, desarrolló la bomba atómica, top secret, cero filtraciones, casi, salvo por unos cuantos espías de la URSS. La Operación Overlord, 1944, para la invasión de Normandía, con 1,5 millones de soldados involucrados, mantenida en secreto. El Proyecto Venona, 1943-1980, para el descifrado de comunicaciones soviéticas, la CIA lo ocultó por décadas. Las conspiraciones reales solo funcionan si nadie sabe nada. La élite no necesita avisarte de nada. Si eres totalmente irrelevante para sus intereses, simplemente te ignoran. Pero los Simpsons lo predicen todo. Este es el comodín conspiranoico. Los Simpsons tienen más de 750 episodios y cada uno lanza docenas de referencias a política, cultura pop y futuro. Por pura estadística, algunas coincidirán con hechos reales. Lo que pasa aquí es sesgo de confirmación, recuerdas las coincidencias, ignoras los miles de desaciertos. Por ejemplo, supuestamente predijeron a Trump como presidente, en un capítulo que satirizaba sus ambiciones públicas desde los años 80, ampliamente conocidas. No hubo magia, hubo contexto. Referencia. Nickerson, R.S., 1998. Confirmation bias. A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 175-220. Si fuera cierto, ya tendríamos pruebas directas. ¿Sabes cuántas series, películas y cómics se producen cada año? Más de 500,000 a nivel global, UNESCO, 2023. Si el primado negativo existiera como protocolo, habría filtraciones internas, documentos y testimonios. Pero no hay nada. Lo único que hay son vídeos de YouTube mal editados, un par de hilos en Reddit y comentarios de mi primo trabaja en la NASA. El verdadero origen del mito, la manipulación emocional. El primado negativo no es un mecanismo de control, es un producto de consumo conspiranoico. La idea funciona perfecto para generar clics y tráfico en canales despiertos, venderte cursos de desprogramación mental y fortalecer la narrativa de los elegidos que saben la verdad. Los únicos que se benefician del primado negativo son los que te lo venden. En otras palabras, el primado negativo no existe. No hay pruebas, ni documentos, ni precedentes históricos, ni respaldo científico. Lo único que hay es magia narrativa para gente que necesita sentir que descubrió un secreto. Si crees que Marvel te avisa de guerras biológicas, recuerda que también te está diciendo que hay un mapache que habla, un árbol que dice yo soy Groot y que Thor viaja en Uber. Si tu investigación depende de esas pistas, tu problema no es que la élite mienta, es que confundes ficción con geopolítica. Continuando con la consigna del desafío cinéfilo sobre películas que predijeron el futuro, quiero adentrarme sobre cuál sería la intención en aquellas proyecciones sensacionalistas sobre nuestro futuro. No importa si se trata sobre la IA, regímenes totalitarios o pandemias genocidas, la intervención de una élite que actúa para su propio beneficio es la regla constante. Sean empresarios o políticos, estos hacen su presencia arquetípica en películas y series que resultan en producciones contrarias al precepto de la propaganda. Ya que deberían de abundar las utopías por sobre las distopías en los films predictorios, sin embargo, esta realidad ya fue predicha en el libro de ciencia ficción distópica, 1984, de George Orwell. El futuro, según el personaje de O'Brien en la novela, es una bota que pisa un rostro humano para siempre, donde no hay placer ni individualidad, solo la embriaguez del poder y la victoria constante sobre los demás. Esta frase puede resultar brutal, pero si la aplicamos al contenido de los géneros fílmicos, nos encontramos que el cine persigue reflejar la escalada cínica de un discurso supremacista en todos los ámbitos de la vida. Esta teoría sobre la predictibilidad fílmica recibe el nombre de primado negativo. Justamente, al ser negativo el contenido, busca influir en el subconsciente colectivo del público para adormecer y acostumbrar a los eventos que son reflejados en el cine. La percepción sobre un país aliado agresor no se origina de la declaración formal de los mandatarios, sino de cientos de películas en donde nos mostraron a los rusos y árabes como criminales y terroristas, mientras que las agencias de inteligencia son los grandes héroes en estas historias.
El mal no gana en el cine, solo la idea de quiénes serían los malos para que en los hechos ellos pasen desapercibidos, como una bota que pisa un rostro humano para siempre. No solo se fomenta la insensibilidad en los espectadores, al acostumbrarnos con eventos que al ser vistos dos veces, primero en la ficción y luego en los hechos, ya tenemos impresos una predisposición interpretativa desde la ficción, en lugar de partir desde nuestros propios valores, sino que se nos presenta la moral liberal en su absoluto cinismo, la responsabilidad de que nosotros ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Puede ser intencional o no, pero cuando observamos que los propios periodistas son quienes usan al cine como el ejemplo para analizar una pandemia o una guerra, en lugar de la rigurosidad histórica de los pueblos e intereses, con datos fiables, nos demuestra el cinismo del primado negativo, ya que no parten de la predicción de científicos y expertos, sino de la pirotecnia ideológica del cine norteamericano, que nos responsabiliza sobre nuestra propia preparación a los eventos que están por ocurrir, y el cinismo cultural de un liberalismo que te susurra ya te lo habíamos dicho. El hombre del año, 2006. Prime Video. El hombre del año habíamos mencionado a Idiocracia, como una película que había predicho la idiotización de la política y pueblo norteamericano, exagerando en su proyección onírica la responsabilidad del pueblo en su propia idiotez genética. Sin embargo, en ese mismo año, 2006, se estrena la película El hombre del año protagonizada por Robin Williams, quien hace de Tom Dobbs, un satírico conductor de un programa político, quien decide postularse como candidato a los Estados Unidos. Esto lo lleva a escalar en las encuestas al abandonar un papel de rutinaria seriedad política por uno en el que es él mismo, un comediante. Esta película marca un interesante precedente de ficción sobre el descreimiento en los discursos institucionales y la atracción del público por los personajes mediáticos. Si bien, no es novedad sobre la espectacularidad de la política, sí nos demuestra una naturalización sobre lo que estaba por venir, y que el cinismo argumentativo del primado negativo iba a demostrar en un capítulo en particular. Black Mirror. El momento Waldo, 2013, Black Mirror, una serie originaria de Inglaterra, marcó la génesis premonitoria sobre la influencia de los avances tecnológicos en la política y la sociedad. Particularmente, en la segunda temporada, estrenada en el año 2013, en su tercer capítulo, titulado El momento Waldo, nos cuenta de la participación política de un ósito digital llamado Waldo. A diferencia del personaje de Robin Williams en El hombre del año, Waldo exacerba la vulgaridad y el odio, con un discurso antipolítico y bromista. Al margen del mensaje del capítulo sobre el peligro de la vulgarización de la política y los discursos de odio encubiertos como bromas, persiste un metamensaje muy sutil que resulta premonitorio. Al minuto 32 hace aparición un personaje que no volvemos a ver en todo el capítulo, este se llama Jeff Carter, quien dice pertenecer a la agencia de Estados Unidos. Jeff se encuentra fascinado por el personaje de Waldo, ya que lo considera una figura política perfecta, porque al no ser real se encuentra ausente las fallas de los humanos políticos. Continúa describiendo que Waldo es una construcción, y que su contenido puede ser intercambiado, siendo por el momento apolítico y en otro llenado de un contenido por el propio algoritmo. El creador de Waldo reacciona afirmando que no lograrán ganar las elecciones, pero el agente responde que claro que no lo lograrán porque no ofrecen una base sólida, pero que ellos sí pueden ofrecerlo, y que una vez que terminen con las elecciones podrán hacer una prueba en Sudamérica. Soy argentino, y puedo afirmar que el momento Waldo empezó en mi país en el año 2023 con la asunción a la presidencia de Javier Milei. Más sorprendente es cómo este capítulo casi nunca es mencionado para señalar por quiénes somos gobernados, y en cambio es preferible adjudicar características políticas congeladas en el siglo XX como el nazismo o el fascismo. ¿Será que toda acción y contradicción es Waldo? No lo sé, pero la realidad del presente fue la advertencia de la ficción pasada. Misión Imposible. Misión Imposible resuelve el mayor misterio de la saga 18 años después. Misión Imposible resulta en una de las sagas de películas que más temas premonitorios ha abarcado. En su segunda entrega, estrenada en el año 2000, se nos habla de un virus, llamado Quimera, que es ofrecido bajo chantaje a una farmacéutica para desarrollar una cura tras su liberación, y así volverse ricos. Puede resultar un plan predecible, pero es en esta sencillez repetida en muchas películas, por lo que pretender pensar lo mismo sobre las farmacéuticas que desarrollaron la cura del COVID nos resulta improbable, porque no somos ETA-NUN del FMI, Fuerza de Misión Imposible, porque como su nombre lo indica, su imposibilidad nos predispone a su incredulidad. En su tercera entrega, en el año 2006, nos presentan un nuevo artefacto que es conocido como la pata de conejo.
La misma es entendida como un arma biológica ambicionada por el traficante de armas Owen Davian. Casualmente su desarrollo era en un laboratorio de Shanghái, pero al final, se concluye con que era una llave a la verdadera arma que nunca se nos fue revelada. Pasando las películas e historias, la última de todas, Sentencia Final, nos da una explicación sobre la función de la pata de conejo, que fue ni más ni menos que una escritura de IA que se volvía cada vez más inteligente e influyente en los acontecimientos de cada película. Esto nos lleva a un nuevo escalón de la manipulación narrativa de las películas, ya que se nos presenta a un Ethan Hunt enfrentado a su propia escritura o primado negativo. Ya no es un Waldo diseñado por humanos, sino una IA que actúa como un demonio fantasmagórico que todo lo manipula, haciéndonos dudar si actuamos realmente por nosotros mismos o de acuerdo a un pronóstico. Aquí, no es la IA sino el cine quien te susurra, es inútil resistirse, porque también contábamos con eso, acostumbrándonos a un totalitarismo digital estadístico de nuestros comportamientos. La tecnología, hoy, es el ojo que nos observa constantemente. Desde dispositivos de la marca que sea hasta ropa inteligente, todo nos indica que estamos atrapados en un ciclo de datos. ¿Quién podría haber soñado que llegaríamos a este punto? La élite, consciente o no, marca el paso que seguimos como borregos. Como sea, la élite no solo predice el futuro, sino que también lo teje con hilos de datos y algoritmos. Mientras tanto, nosotros, los ciudadanos de a pie, debemos resistir y comprender cómo se cimenta este maligno tapiz tecnológico que nos enreda. Para maravilla del lector de Santa Cruz, nuestro lugar a esto ya lo vaticinó el legendario escritor Isaac Asimov, en su libro Fundación publicado en 1951. Esta novela de ciencia ficción es el primer libro de la trilogía de la Fundación. En ella, el mencionado autor introduce la psicohistoria, una disciplina matemática que anticipa el futuro del Imperio Galáctico y su influencia en el curso de la historia. La primera edición en español fue publicada por la editorial argentina Aucal en 1955. Pero, volviendo a la psicohistoria, esta disciplina, aunque por entonces imaginaria, ya conjeturaba una combinación entre historia, psicología y estadística matemática para predecir el comportamiento de grandes masas de personas. Impactante, ¿no? Suecia y la película Cangrejo Negro. La sospecha de que submarinos se estaban infiltrando en aguas territoriales suecas empezó durante la Guerra Fría pero no terminó con ella. El neutral país se vio de repente en alerta roja y el preocupado gobierno ordenó que se dedicaran fondos de emergencia a la detección de submarinos. Involucrar a biólogos como Westerberg fue una decisión muy sensata, pues la Armada sueca acababa de descubrir que su otro indicador acústico secreto de alto nivel para submarinos, un sonido de cavitación que se creía era una hélice submarina, podía haber sido causado por otra cosa y, créeme, no es lo que imaginarías. Tras varias investigaciones, resultó que ese sonido de cavitación era producido por bisones nadando. Alguien por casualidad los vio en el momento en el que hicieron la grabación. Yo he oído ese sonido y realmente puedo entender que lo confundieran con una hélice porque cuando los bisones nadan, aletean con sus 4 patas y suenan como 4 aspas. ¿Conoce Suecia el futuro? Hay misterio de este país muy curiosos. La tenebrosa leyenda del tren fantasma Silverpilen en Suecia. El misterio que aún aterra al metro de Estocolmo desde los túneles vacíos hasta una estación que jamás abrió, el Silverpilen se convirtió en uno de los mitos urbanos más escalofriantes. Algunos afirman que solo se deja ver después de la medianoche y otros que se detiene en ciertas estaciones para recoger pasajeros que jamás regresan. La primera llamada telefónica pública del mundo desde Estocolmo. El Codex Gigas, la octava maravilla del mundo escondida en la Biblioteca Nacional de Suecia. Una persona construye un reactor nuclear en su cocina como hobby. No hay que remontarse varios siglos para encontrar en Suecia unos acontecimientos curiosos o pintorescos, y uno de ellos es, sin lugar a dudas, el sucedido en agosto de 2011 con la detención de un ciudadano sueco por dividir átomos en su cocina. Santa Brígida de Suecia, mística y profeta de los últimos tiempos. Ella reconoció y quien todavía estaba vivo, un erudito en la ciencia de la teología Elon Musk en el 1370. Este podría ser un inventor de una máquina del tiempo y una escalera al cielo que sería el desfile de varios satélites Starlink, el proyecto de SpaceX para proveer internet de alta velocidad en todo el mundo, que bien podrían parecer como una escalera al cielo. ¿Será posible viajar al espacio en ascensor? En una de sus novelas, Arthur C. Clarke cuenta cómo un talentoso ingeniero idea un ascensor que va de la Tierra al espacio. El lugar elegido para ponerlo en funcionamiento es una montaña de la isla de Taprobane, donde se encuentra un monasterio budista y también el santuario de un antiguo rey. Elon Musk, el responsable.
Una espiral de luz atravesó el cielo y causó desconcierto. Este misterioso fenómeno en Europa generó diversas especulaciones y teorías, y su verdadera explicación está vinculada a SpaceX. Lo dice Elon Musk. Soy un extraterrestre de 3000 años que viajo en el tiempo y cambio de identidad. Elon Musk escribió en su red: soy un extraterrestre vampiro de 3000 años de edad que viaja en el tiempo y asume distintas identidades. Llovieron los comentarios de todo tipo. Es oficial, Elon Musk es un extraterrestre vampiro de 3000 años de edad que viaja en el tiempo y asume distintas identidades. Bueno, lo es si crees todo lo que dice el multimillonario tecnológico en su plataforma X, antes conocida como Twitter. El jefe de SpaceX provocó la diversión de sus fanáticos cuando afirmó ser un alienígena vampiro que viaja en el tiempo. En una publicación, el hombre más rico de la Tierra afirmó que estaba cansado de asumir las identidades de otras personas a lo largo de los siglos, informa Daily Star. En el 1370 pudo ser, según mi teoría, un monje y un sabio de la tecnología que tuvo un encuentro con Santa Brígida de Suecia, un país que conoce muy bien el futuro, como podemos ver en la película Cangrejo Negro. El propietario de Tesla se ha acostumbrado a divertirse a sí mismo, y a los demás en el proceso, con algunas declaraciones alocadas en las redes sociales. Lo que llamamos primado negativo. Cambia de identidades. Sin embargo, un cuarto usuario de X quiso llegar a la verdad de por qué Musk seguía despierto a altas horas de la madrugada y compartió una captura de pantalla de un tuit histórico, donde Musk afirmó ser un piloto de combate de 1914. Debajo de la imagen había escrito: para ser sincero, en realidad soy un vampiro de 3000 años. Es todo un desafío asumir estas identidades falsas a lo largo de los siglos. Dice Daily Star. Para ser justos con Musk, se parecía un poco a su doble histórico. El usuario preguntó: ¿no duermes porque eres un vampiro? Informa Daily Star, a lo que Musk respondió: soy un vampiro que viaja en el tiempo. Antes de emitir una corrección más abajo en el hilo: vampiro alienígena que viaja en el tiempo. Una mezcla entre la ficción y la realidad, sus patentes y sus inventos, una mirada a las obras literarias de su primera esposa. Enumeramos la lista de patentes libres de dominio público de Nikola Tesla y algunas de las patentes de Elon Musk: sincronicidad. Viajero. Mismamente. ¿O podríamos pensar que Nikola Tesla es en realidad Elon Musk? ¿Viajó en el tiempo a nuestra época? ¿O fue al revés? Analizamos un poco la obra literaria de su primera esposa: ¿coincidencia? ¿Transferencia de mente? Te esperamos en este viaje, donde nos sorprenderá la cantidad de detalles que podemos enlazar entre la ciencia y la ficción. Santa Brígida de Suecia. El libro 5 de las Revelaciones Celestiales de Cristo a Santa Brígida del Reino de Suecia está titulado debidamente el libro de las preguntas, ya que procede de las preguntas a las cuales Cristo nuestro Señor le da respuestas maravillosas. Le fueron reveladas a la dama de manera singular, ya que ella y su confesor lo han testificado explícitamente. Sucedió una vez que ella iba a caballo a su castillo en Vadstena junto con varios de sus sirvientes, quienes también iban a caballo. Mientras cabalgaba, comenzó a elevar oraciones a Dios. Inmediatamente, cayó en un rapto espiritual y continuó como alguien exteriorizada de su persona y separada de sus sentidos corporales, suspendida en un éxtasis de contemplación mental. Ella vio en espíritu una escalera fijada firmemente a la tierra, cuya parte superior tocaba el cielo. En la parte superior, en el cielo, vio a nuestro Señor Jesucristo sentado en un trono maravilloso, como un juez en el acto de juzgar. A sus pies estaba de pie la Virgen María y rodeando el trono había un sinnúmero de ángeles y una vasta multitud de santos. Santa Brígida vio a un cierto monje en la mitad de la escalera, un hombre al que ella reconoció y quien todavía estaba vivo, un erudito en la ciencia de la teología pero lleno de dolo y perversa maldad. Con su porte impaciente y agitado, parecía más un demonio que un monje humilde. La dama podía ver todos los pensamientos y sentimientos internos en el corazón del monje y la manera en la que él los divulgaba a Cristo el juez, sentado al trono, a través de su manera agitada y descontrolada de interrogatorio, de la siguiente manera. Entonces, Santa Brígida vio y escuchó en espíritu cómo Cristo el juez, con un porte gentil, manso y paciente, respondió brevemente a aquellas preguntas, una a una, con la mayor sabiduría y cómo la Virgen María, Nuestra Señora, le dijo unas pocas palabras ahora y entonces a Santa Brígida tal y como este libro lo explicará con mayor detalle más adelante. En ese único momento, Santa Brígida recibió en su mente todo este libro en una sola y misma revelación. A medida que se acercaba al castillo, sus sirvientes tomaron las riendas de su caballo y luego empezaron a moverla gentilmente para despertarla, como estaba, de su rapto.
Cuando ella volvió en sí, ella se sintió terriblemente triste por la pérdida de tal dulzura divina. Así, el libro de las preguntas permaneció fijo en su mente y en su corazón como si todo hubiese sido esculpido en una placa de mármol. Ella lo escribió inmediatamente en su propio idioma y luego su confesor lo tradujo al idioma literario, de la misma forma que él se había acostumbrado a traducir los otros libros de las revelaciones. Interrogación 1. Vi un trono en el cielo sobre el cual estaba sentado nuestro Señor Jesucristo como juez. A sus pies estaba sentada la Virgen María. Alrededor del trono había un ejército de ángeles y una incontable multitud de santos. Un cierto monje, un gran erudito de la teología, estaba de pie sobre una escalera, la cual estaba fijada a la tierra y cuya parte superior llegaba al cielo. Con un porte impaciente y agitado, como si estuviera lleno de maldad e dolo, le planteó preguntas al juez. Primera pregunta. Oh, juez, os pregunto, ¿me habéis dado una boca? ¿No puedo decir, entonces, lo que quiero? Segunda pregunta. ¿Me habéis dado ojos? ¿No puedo ver, entonces, lo que quiero con ellos? Tercera pregunta. ¿Me habéis dado oídos? ¿Por qué no puedo escuchar, entonces, lo que quiero con ellos? Cuarta pregunta. ¿Me habéis dado manos? ¿Por qué no puedo hacer, entonces, lo que quiero con ellas? Quinta pregunta. ¿Me habéis dado pies? ¿Por qué no puedo caminar, entonces, hacia dónde quiero con ellos? La respuesta de Cristo a la primera pregunta. Sentado en el trono, el juez, cuyo porte era humilde y gentil, le respondió diciendo: Amigo, os he dado una boca para decir palabras en forma racional, que sean beneficiosas para vuestra alma y vuestro cuerpo, así como palabras para mi gloria. Respuesta a la segunda pregunta. Segundo, os he dado ojos para que pudierais ver las maldades de las cuales debéis huir y las cosas saludables que debéis preservar. Respuesta a la tercera pregunta. Tercero, os he dado oídos para que pudierais escuchar aquello que pertenece a la verdad y al bien. Respuesta a la cuarta pregunta. Cuarto, os he dado manos para que pudierais usarlas para hacer aquello que es necesario para el cuerpo pero no dañino para el alma. Respuesta a la quinta pregunta. Quinto, os he dado pies para que pudierais dejar atrás el amor al mundo y avanzar hacia el descanso y el amor de vuestra alma y hacia mí, vuestro Creador y Redentor. Santa Brígida de Suecia. ¿Qué milagro hizo Santa Brígida? Se cuenta que desde la niña Brígida tuvo visiones. Una vez vio a la Virgen María colocarle una corona en su cabeza. En otra ocasión vio ante ella a Jesucristo torturado y muerto en la cruz. Estas dos visiones, la profunda devoción a María y las meditaciones sobre el sufrimiento de Cristo, marcaron toda la vida de Brígida. Fue una religiosa católica, mística, escritora y teóloga sueca. Fuera de Suecia, también era conocida como la princesa de Nerisia y era la madre de Catalina de Vadstena. Su abuelo materno era primo de Magnus Ladulas, de modo que Brígida tenía parentesco con la familia real sueca. Por medio de sus padres y de su esposo, alternó en los círculos políticos más influyentes de la Suecia medieval. Parece que sus visiones son tan claras, que bien parecen visiones de una máquina del tiempo, un cronovisor. Sus visiones de la Natividad de Jesús influirían en las representaciones posteriores de la Natividad de Jesús en el arte. Poco antes de su muerte, describió una visión en la que el niño Jesús yacía sobre, no dentro de, pañales limpios en el suelo y emitía luz, y describió a la Virgen como una mujer rubia y arrodillada en oración, exactamente como estaba momentos antes del parto espontáneo, con el útero encogido y la virginidad intacta. Muchas representaciones siguieron esta escena, incluyendo el popular buey y el asno, y redujeron otras fuentes de luz en la escena para enfatizar el efecto del niño de la luz, y la natividad fue tratada con claroscuro a través del barroco. Otros detalles que se ven con frecuencia, como José llevando una sola vela que colgó en la pared y la presencia de Dios Padre en lo alto, también tienen su origen en la visión de Brígida. La postura de la Virgen arrodillada para rezar a su hijo, a la que se une San José, conocida técnicamente como la adoración del niño, se convirtió en una de las representaciones más comunes en los siglos XV y XVI, sustituyendo en gran medida a la Virgen recostada en Occidente. Algunas representaciones anteriores de la Virgen en las que aparece con un buey y un burro, escenas que no se describen en los evangelios, se realizaron ya en 1300, antes de que naciera Brígida, y tienen un origen franciscano, por lo que es posible que ella se viera influida por ellas, ya que era miembro de la orden franciscana. Cuando Brígida tenía alrededor de 15 años, fue dada en matrimonio, contra su voluntad, a Ulf Gudmarsson. Fue madre de 8 hijos, entre ellos, Catalina de Suecia.
Se la relacionaba con Santa Catalina de Siena, pero nada tienen que ver en cuanto a parentesco familiar, pues Catalina nació en Siena el 25 de marzo de 1347, y era hija de Jacobo Benincasa y Lapa, su mujer, pero sí se la cree una persona muy cercana a Santa Brígida, cuando ésta se instaló en Roma en 1350. Conocidas son las visiones místicas de la santa, dictadas a su confesor con el nombre de Revelaciones y editadas en 8 libros por el español Alfonso Fernández Pecha, obispo de Jaén y compañero de Santa Brígida en su peregrinación a Tierra Santa, 1371. A esta obra hay que añadir las revelaciones extravagantes, recogidas por Pedro de Albastra, y su ópera minora, que contiene la regla de la Orden del Santísimo Salvador, fundada por la santa. Pero no era la única del grupo sueco en recibir este tipo de revelaciones. Quizá la más llamativa sea la visión que en Santiago tuvo uno de sus compañeros de peregrinación, el monje cisterciense Svenum. Tras caer enfermo entró en éxtasis y pudo ver a Brígida tocada con 7 coronas mientras el sol se oscurecía. La visión estaba acompañada de una voz que revelaba que ese sol oscurecido simbolizaba el brillo del príncipe de Suecia, que habría de apagarse para ser despreciado por el mundo, mientras Brígida se aparecía coronada con la estrella septiforme de la gracia de Dios. Esa era la señal de que el monje sanaría de su enfermedad y de que podría regresar a Suecia. Otro acontecimiento sobrenatural le aconteció en la catedral a una de sus compañeras de viaje, cuando sufrió una visión mientras oraba ante un crucifijo, por medio del cual Cristo le reveló que tendría que emprender un viaje hasta un lugar donde le hablaría otra imagen del crucificado. La mujer partió hacia Roma y en Montefiascone, Viterbo, vio otro crucifijo semejante al compostelano que le indicó que aquel sería el lugar donde habría de quedarse para llevar una vida santa. Las revelaciones también documentan un milagro jacobeo, una mujer sueca que había peregrinado 2 veces a Santiago a la que el apóstol ayuda en el momento del juicio del alma. Y no es el único caso de visiones post-mortem en relación con esta peregrinación, pues las revelaciones extravagantes recogen la visión que tuvo Santa Brígida del alma de su marido en el purgatorio. Ulf Gudmarsson, fallecido en 1344, le revela a su mujer que una de las 6 cosas que le fueron de gran utilidad en su vida fue haber prometido abstinencia de bebida durante toda su peregrinación a Santiago. De regreso a Suecia, Brígida y Ulf se establecieron junto al convento de Albastra, donde Ulf murió en 1344 aproximadamente. Entonces Brígida repartió sus bienes entre sus herederos y los pobres, para ella vivir de manera sencilla en las inmediaciones del convento de Albastra. En ese tiempo aumentó el número de visiones, que representaron, hasta la partida a Roma, la mayor parte de las apariciones que tuvo Brígida. En las apariciones, Brígida recibió la misión de llevar mensajes tanto a políticos como a líderes religiosos. También tuvo diálogos con santos y muertos. Promulgó la paz y escribió a los príncipes para que se pusiera fin a la guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra. Profecía. Además, incluso predijo la eventual creación del Estado del Vaticano, adivinando casi con exactitud los límites que Mussolini trazó para la Ciudad del Vaticano en 1921. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.